bueno, por ejemplo, en los ajolotes que no, o sea, que se quedan como en su estado de larva, por Ajá, así como un decirlo. estado juvenil, ¿no? Como en un estado juvenil. Sí. Ok, ahorita lo explicamos. Bueno, la pedomorfosis en este grupo puede ser obligada o facultativa. ¿Y a qué se refiere obligada o facultativa? Obligada es cuando forzosamente se tienen que quedar así, con los caracteres juveniles, ¿no? ¿En qué caso se presenta eso? Principalmente en aquellos organismos que son completamente acuáticos. Algunos sirénidos, por ejemplo, y algunos ambistomas, ¿no? Algunos, no todos. Y facultativa cuando el organismo tiene la capacidad de detonar el proceso completo de metamorfosis, o sea, que hay un, digamos, un factor externo o en el ambiente que detona esa metamorfosis completa, ¿no? La ambistoma puede permanecer como ambistoma, valga la redundancia, mucho tiempo, pero si hay un factor externo que detone la metamorfosis, inminentemente va a sufrir la transformación completa y va a salir del agua, ¿sí? A eso se refiere con ser facultativa. Ahora bien, la pedomorfosis forma parte de un gran grupo de procesos heterocrónicos. Este es el que ocurre en los anfibios, pero hay otros que se presentan en diversos grupos biológicos y no se habla mucho de ellos porque no están dentro de, o no se presentan dentro del grupo de los anfibios. Existe el modelo de aceleración, el gigantismo, el enanismo, o sea, hay otros procesos heterocrónicos que forman parte de una gran familia, ¿no? Junto con la pedomorfosis o la neotenia, dependiendo qué autores consulten, le llaman pedomorfosis y le dan una explicación al fenómeno, y otros le llaman neotenia. ¿Qué es realmente? Realmente es la retención en el estado adulto de caracteres que solo se presentaban en el ancestro de ese bicho, ¿no? En este caso, los ambistomas, su ancestro, que muy seguramente sí salía del agua, o sí sufría el proceso metamórfico completo, presentaba esos caracteres solo en el estado juvenil. Entonces, en el caso de la ambistoma, retiene esos caracteres juveniles, pero tiene la capacidad, o sea, ya como adulto retiene esos caracteres y tiene la capacidad de reproducirse, ¿ok? Y lo mismo pasa con los sirénidos. Vamos a ver ejemplos o imágenes más adelante. A eso se refiere la pedomorfosis. Creo que aquí nadie escogió ese tema de seminario, ¿no? Entonces, pues es algo con lo que si tienen dudas tendrán que checarlo. Yo tengo bibliografía por si alguno tiene curiosidad. Fertilización interna. La mayoría o casi no, todos los caudados son de fertilización interna. Solo, o exceptuando dos familias, que son la Cryptobranchide y la Sirenide, que son completamente acuáticas. Pero ahí en fuera todos los demás son de fertilización interna. Estas dos que les mencioné, que no se distribuye, solo hay un sirénido en México, pero los criptobránquidos son de Florida y de Asia, entonces esos no tenemos, pero son completamente acuáticos y tienen una característica diferente, ¿no? Que vamos a ver más adelante. En el caso de los criptobránquidos son salamandras gigantes. Ahora bien, la distribución. Nosotros habíamos regionalizado el mundo ¿en qué? En dos grandes regiones. ¿Cuáles y cuáles? Dijimos, si lo partimos como por aquí, arriba es una cosa y abajo es otra cosa, ¿no? Arriba, ¿cómo se llamaba? ¿Qué afinidad tienen estos organismos? A comparación. ¿Neártica? Ajá, neártica es esta de acá, ¿no? Muy bien. Esta sería paleártica y toda sería holoártica.
Entonces, estos organismos tienen esa afinidad, tienen una afinidad holoártica. Son de zonas más templadas a frías, a comparación de sus compañeras o primas las ranas, que tienen amplia distribución, pero tienen una mayor concentración de la diversidad hacia las zonas tropicales. Esta no, este orden no, este orden tiene una mayor concentración hacia las zonas frías o templadas, ¿ok? Aquí podemos ver la mayor concentración o riqueza de especies de este grupo en el continente americano está hacia la zona este de Estados Unidos. Ahora, el registro fósil. Las salamandras actuales aparecen en el Jurásico Medio, hace 159 a 170 millones de años. La única salamandra completamente articulada que se conoce la encontraron en Rusia y se llama Caraurus sharovi. ¿Sí se acuerdan del fósil de la rana? ¿Y por qué les dije que era un fósil de rana y no uno de salamandra? Aquí, ¿por qué es un fósil de salamandra? Y está bien sencillo decirme por qué es de salamandra y no de rana. ¿Por la cola? Exactamente, porque tiene cola. Porque tiene cola. En los anuros, las vértebras caudales se modifican y se transforman en el urostilo y en el ilion, ¿no? La última vértebra, bueno, aquí también la última vértebra debería estar modificada, y está modificada, nada más que pues esto es una caricatura, no nos deja ver ese carácter. Y otra cosa que podemos darnos cuenta de que es una salamandra, aparte que tiene cola, y podríamos inferirlo, es que no tiene fusionados los huesos medianos. Aunque el primer fósil de rana que yo les mostré tampoco tenía fusionados todavía los huesos medianos, pero la verdad es que tenía una cola mucho más rudimentaria que esta cola que tiene este fósil de salamandra, a pesar de que tenían aproximadamente la misma edad, porque el otro tenía por ahí de 200 y tantos millones, 190 o 200 millones de años, no recuerdo. ¿Okay? Ahora bien, las salamandras fósiles conocidas han sido encontradas en la región holártica, excepto de un cirio del Cretácico en Sudán. ¿Dónde está Sudán? ¿En qué continente está Sudán? ¿Asia? En África. Ah, no, África, perdón. ¿Y África es mayormente qué tipo de ambiente? Cálido. Cálido, es tropical, ¿no? Entonces, con excepción de este fósil que han encontrado en Sudán, todos los demás han sido de la zona holártica u holoártica, también se llama, ¿no? Entonces vamos a pasar al último grupo, que es el orden Hypnofiona o Apoda, son las comúnmente llamadas cecilias. ¿Y qué tienen en común entre ellas y qué tienen de diferente con sus dos grupos u órdenes hermanos? Bueno, aquí no hay extremidades, ni vestigiales, o sea, aquí no hay, son ápodas. Tienen un cráneo sólido, viven bajo la tierra, son muy raras, algunas son acuáticas, los ojos están reducidos o ausentes y son sustituidos por tentáculos sensoriales. No es que en el lugar de los ojos les crezcan tentáculos, les crecen tentáculos en otra posición, regularmente entre la nariz y el ojo, pero no es en el lugar de los ojos. La fecundación siempre es interna y en algunas especies el macho es provisto de un órgano copulador. ¿En los grupos anteriores había órganos copuladores? No. No, pero había fertilización interna, ¿verdad? Entonces ahí ahorita vamos a ver qué es lo que sucede. Algunas especies presentan escamas dérmicas. ¿Se acuerdan que cuando vimos las características generales de Batrachomorpha o anfibia, yo les dije, piel desnuda, sin escamas? Y puse un asterisco en el sin escamas, porque esta es la excepción. Estos organismos producen escamas dérmicas debido a sus hábitos. Si ustedes combinan el cráneo sólido, que viven bajo la tierra y que producen escamas dérmicas, entonces tienen un bicho que es enterrador, ¿sí? Debido a esos hábitos, el cráneo se osificó fuertemente, la piel tuvo que responder desarrollando escamas dérmicas para evitar precisamente la abrasión que produce estar debajo de la tierra. Los ojos, en la mayoría de los organismos que viven en ausencia de luz, o ya se vuelven ciegos, o se reducen o se pierden, ¿no?
este es el caso. Otra característica es que a comparación de sus dos órdenes primos, este tiene un número de vértebras mucho mayor, de 95 a 285 vértebras, y a diferencia de los otros también, el desarrollo larvario puede ocurrir totalmente dentro de los huevos. Y esos huevos, en algunos casos, o sea, en el 30% de las especies aproximadamente, ese desarrollo puede ocurrir todavía dentro de la madre, o sea, dentro de los huevos, dentro de la madre, a lo que se le conoce, o por lo que se conocen algunas especies vivíparas. ¿Ok? O sea, el desarrollo, ahorita lo vamos a ver en unas imágenes, puede ocurrir dentro del huevo, pero ese desarrollo dentro del huevo puede ocurrir también al mismo tiempo dentro de la madre, ¿no? Entonces, cuando eclosionan los juveniles, o sea, estos eclosionan dentro de una cavidad o de la cavidad celómica de la madre y salen a través de la cloaca. Por eso la especie es vivípara. Otra vez, nuestra regionalización del mundo. Estos bichos son muy raros. Por eso, aquí donde dice riqueza de especies, el número más grande es 7. ¿De qué afinidad son? ¿De qué tipo de ambientes, climas? Tropical. Tropicales, exactamente. Y si ustedes se dan cuenta, son tan poquitos que no quiere decir que son los que hay, ¿no? Quiere decir que esos son los que se conocen realmente. Son bichos muy, muy, muy difíciles de encontrar debido a sus hábitos enterradores. Registro fósil. Está pobremente representado. Son conocidas del Paleoceno, del Jurásico. Casi todos los fósiles comprenden algunas vértebras, algún hueso ahí esporádicamente desarticulado, pero se encontraron uno del Jurásico que se conserva muy bien, ¿no? Y le pusieron Eoquecilia micropondia. Y este todavía tenía vestigios de lo que en alguna vez fueron sus extremidades oquiridios. Así se veía la Eoquecilia micropondia. ¿Qué le ven de característico a la Cecilia desde las imágenes que les mostré? En todas las imágenes que les he mostrado de la Cecilia, hay una característica que sobresale. En todas las imágenes, nada más dos, ¿no? ¿Ven este patrón de anillado? Sí. Ok, ese patrón de anillado es el que le dan la disposición de las escamas dérmicas que produce la piel. Vean el fósil. También lo dibujaron con ese patrón, ¿no? Porque muy probablemente ya tenía hábitos enterradores, aunque conservaba las cinturas. ¿Cómo sabemos que es una Cecilia y no cualquiera de los otros dos grupos? El cráneo sumamente osificado, ya no se pueden separar, o sea, solo se ven las suturas en el cráneo y el número de vértebras, ¿no? Eso es una característica importante. Ahora vamos a entrar a los ciclos de vida y también son muy interesantes y diferentes entre sí. La mayor proporción de especies de anuros, en el caso de las renas y los sapos, son de fertilización externa, lo habíamos comentado, ¿no? Más bien, todos son de fertilización externa, lo que cambia son las estrategias de cuidado, en las que hay cuidado y de dónde colocan la masa de huevos. En el caso de las especies que los colocan sobre cuerpos de agua suelen ser muchos huevos y no hay cuidados parentales. ¿Sí? ¿Cómo se llama este fenómeno, esta característica de las ranas? Amplexo. Amplexo. ¿Qué función creen que tenga el amplexo? ¿No? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué la abraza? ¿Por qué no simplemente desova y el macho fertiliza los huevos y ya? Tiene dos funciones principales. La primera es estimular a la expulsión o puesta de los huevos por parte del macho a la hembra, ¿no?
Y la segunda, evitar que llegue alguien más y le gane el mandado al pobre macho que está abrazando a la hembra, ¿no? Recuerden que cuando estos eventos reproductivos se dan, estos organismos se agregan demasiado, los que tienden a colocar los huevos en cuerpos de agua. Son muy gregarios. Entonces ahí andan peleándose por ver quién abraza a la hembra y fertilizar los huevos, ¿no? Pues tiene que ver con dejar su información genética a la siguiente generación. Obviamente, una vez que esto sucede, pues empieza todo el desarrollo larvario, la fase acuosa, hasta que emergen del agua como un pequeño juvenil. Eso es algo que comúnmente usan de ejemplo muchas otras materias como un desarrollo metamórfico o difásico. Ahora bien, vamos a hablar de cómo llegan a este evento reproductivo. Nosotros habíamos comentado al principio que estos organismos tienen dos papilas especializadas, pero hay una en particular que les ayuda a escuchar sonidos inferiores a los 1000 Hz. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la estructura? Era la que... Papila amphibiorum. Exactamente, la papila amphiborium o papila anfibiana, ¿ok? Y la tienen por esta simple y sencilla razón. Estas cosas al momento de llevar a cabo el evento reproductivo producen sonidos, llamados a las hembras, establecen territorios, producen sonidos de defensa, se comunican entre ellos. Y yo les había comentado que lo más aceptado hasta el momento es que los sonidos que producen son específicos. Entonces aquí abajo de la imagen de los machos con sus sacos gulares, que son de diversos tamaños, diversas formas, pueden ser simples o dobles, hay una grafiquita que tiene que ver con la amplitud y la frecuencia. Ahora, lo más común en los artículos de descripción de anfibios, particularmente de los anuros, estas grafiquitas las van a ver muy seguido. Porque, como ya les mencioné, se cree que el canto de cada una de las ranas es diferente y entonces es especie específico. La amplitud y la frecuencia son importantes en ese sentido y por eso ahora van pegadas o anexas a los artículos de descripción de nuevas especies. ¿Ok? ¿Dudas sobre el ciclo de vida de los anuros? Hay muchas estrategias de reproducción en los anuros, particularmente en los anuros. Creo que aquí sí hay un equipo que va a hablar de tipos de reproducción. Hay muchas estrategias, digámoslo así. La más común, la más básica, la más conocida es esta, ¿no? La de la oviposición sobre un cuerpo de agua en una masa gelatinosa. Y se van, los padres se van y dejan a suerte a los pobres huevos fecundados. Pero hay muchas otras que ya sus compañeros del equipo 5 tocarán, o espero que toquen en su seminario, ¿no? Están desde aquellas que ponen los huevos en vez de las hojas, aquellas que los ponen dentro de una flor, de una hoja en forma de copa que tiene agua en el fondo, aquellos que los van cargando en el lomo, aquellos que se modifican tanto la piel que parece que tienen granos en el dorso, pero realmente son los huevos que están llevando el desarrollo dentro o sobre la espalda del pobre macho o hembra. Entonces hay muchas estrategias en este grupo de los anuros, muy diversas, ¿no? Entonces, si nos da tiempo de presentar el seminario, a sus compañeros del equipo 5 nos tratarán de hablar de ellas, ¿sí? Esta es la básica, no podemos entrar en todas las demás porque se nos iría todo el curso, ¿no? Pero bueno, entonces, esto es la generalidad. Ahora, ¿qué pasa con las salamandras? Las salamandras tienen estas estructuras, porque ¿qué les dije de las salamandras? Que tenían fertilización ¿qué? ¿Interna? Interna. Solo hay dos que tienen externa, ¿no? Los criptobranquidos y los sirénidos. Pero en las otras familias, esta estructura es un espermatóforo. La producen los machos, la colocan
regularmente sobre el suelo, y pueden ocurrir dos cosas. En las épocas de apareamiento, pues, son organismos que tienen, pues, no un ámbito hogareño tan grande, pero pues es difícil encontrarse en un bosque siendo a veces tan pequeño, ¿no? Van dejando señales químicas, eso es una realidad, pero pues a veces no se coinciden. ¿Qué sucede? Pues el macho se estimula con las señales químicas que deja la hembra y coloca los espermatóforos. Y si tiene mucha suerte, la hembra regresará y se los introducirá por la cloaca, aunque el macho no esté ahí, para llevar a cabo el proceso de fertilización interno. Otra cosa que puede suceder es que si se encuentren, que haya una especie de cortejo y que ambos se estimulen, ¿no? Ya el macho a poner el espermatóforo y la hembra a introducírselo a la cloaca. Una vez que sucede eso, se lleva a cabo el proceso de fertilización interna y entonces ya la hembra solo busca un cuerpo de agua y en la mayoría de los casos coloca los huevos y se va. Y en algunas pocas especies hay cuidados parentales. O sea, se quedan a cuidar a sus huevitos. Después de que se fecundan los huevos o se fertilizan los huevos, ¿qué sucede? Bueno, los que los colocan en un cuerpo de agua, en una masa gelatinosa, llevan a cabo el proceso de desarrollo larvario, y una vez que llegan a este punto, al que le llaman perro de agua, cachorro de agua, pueden ocurrir dos cosas. Se puede quedar así a través de un proceso de pedomorfosis, como en la mayoría del caso de los ambistomas, y vivir así y llevar así a cabo el proceso reproductivo y empezar otra vez el ciclo, o puede sufrir metamorfosis, salir al ambiente terrestre, vivir fuera del agua y después llevar a cabo el evento reproductivo. ¿Qué pasa con los pletodóntidos? Los pletodóntidos, y en el caso de algunas salamandras, pero más en los pletodóntidos, tenemos este tipo de desarrollo que le llaman directo. O sea, este tipo de desarrollo, cuando el adulto sufre metamorfosis, cuando la larva sufre metamorfosis completa y sale del agua, se llama difásico. Tiene una fase acuosa y una fase terrestre. Cuando el adulto se queda con los caracteres de juvenil y así lleva el evento reproductivo, se llama pedomórfico. Pero ¿qué pasa con otro tipo de desarrollo en el cual se colocan los huevos en una masa gelatinosa y todo el desarrollo se lleva a cabo dentro de esa masa gelatinosa? A este tipo de desarrollo se le llama directo. Es muy característico de la familia Pletodontidae, que son estos organismos de este orden que ya no tienen pulmones, que viven en zonas boscosas, que no dependen tanto del agua. Entonces, colocan los huevos en una masa gelatinosa, en una rama, debajo de una roca, en algún lugar donde ellos sientan que es seguro. Y ahí los dejan. Y todo el desarrollo larvario se lleva a cabo dentro de la masa gelatinosa. Ya no dentro, o sea, ya estos no son tan extremos como en el caso de las cecilias, que se llevan a cabo dentro del huevo. O sea, cada huevito dentro del huevo se lleva a cabo el desarrollo embrionario. No, aquí es dentro de la masa gelatinosa. Entonces, de la masa gelatinosa van a emerger juveniles, así como el que tienen en la fotito de en medio, en la parte inferior, más a la izquierda, donde están agarrando la masa gelatinosa con las manos, salen pequeños juveniles. O sea, hay una independencia parcial de un medio acuoso, ¿no? O sea, ya no necesita un charco, ya solo necesita la masa gelatinosa y que el ambiente esté húmedo, ¿ok? Entonces vamos viendo un proceso que va desde los anfibios que sí necesitan, en la mayoría de los casos, de los anuros que sí necesitan en la mayoría de los casos un cuerpo de agua, hasta esta estrategia en la que pues ya no necesitan el cuerpo de agua, solo necesitan humedad en el ambiente para mantener húmeda la masa gelatinosa y que ahí se lleva a cabo el desarrollo. Estas cosas cuando salen, si son pletodóntidos, ya no tienen pulmones. Respiran principalmente a través de la piel, de la faringe y de la cloaca.
Entonces vamos viendo un proceso, ¿no?, de independencia del medio acuoso para llevar a cabo el desarrollo larvario. ¿Y ahora qué pasa con las cecilias? Las cecilias suelen poner sus huevos a manera de racimos, aunque no son las únicas. También algunas salamandras semiacuáticas los ponen así. Los cuidan, tienen cuidados parentales. Y vean lo que pasa. Dentro del huevo se lleva a cabo, aquí hay un aumento del huevo, el desarrollo larvario de la cecilia. Estas son las branquias de la cecilia. Y entonces del huevo sale un juvenil cecilia, ¿no? Ya independientes, o sea, ya no necesitan el agua, ni siquiera que el ambiente esté muy húmedo, solo necesitan que los huevos se mantengan a una temperatura constante, más o menos seguros, por eso la mamá los cuida, y todo el desarrollo larvario se lleva a cabo dentro del huevo, independencia del agua. Y en el 30% de las especies aproximadamente, ese desarrollo larvario se lleva dentro del cuerpo de la madre y es a lo que se les denomina cecilias vivíparas. ¿Ok? Está todo el desarrollo de la cecilia. Obviamente hay cecilias mucho más grandes que la que vimos en la foto anterior, pero todo este desarrollo se lleva a cabo dentro del huevo. Y es un huevo relativamente pequeño. ¿Hasta este punto alguien tiene una duda de los 3 ciclos de vida que vimos de cada uno de los órdenes? Pueden ir viendo un patrón, una gradación de la dependencia del agua hacia la independencia del agua para llevar a cabo el evento reproductivo, o el desarrollo más bien, embrionario, o de la larva. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? Porque ahorita vamos a cambiar de tema. Vamos a entrar a lo que es la clasificación. No, profe, ¿No? Bueno. La clasificación en los anfibios la vamos a tocar porque es algo importante para la identificación a la hora de la práctica, pero no así la vamos a tocar en el grupo de los reptiles, porque ahí hay una mayor diversidad y no nos da tiempo, ¿no? Entonces, en el caso de los reptiles vamos a ver las características generales de cada grupo, lo que los hace diferentes entre sí, y la clasificación, ya sea que se las pase yo en una presentación independiente, o definitivamente les paso el artículo y les digo, aquí está la clasificación, ¿no? La diversidad y clasificación de los reptiles. Lo que he hecho en cursos anteriores es que les paso una presentación, ¿no? Se la subo ahí al Classroom para que la descarguen y tengan esa parte, ¿no? De la diversidad de reptiles que hay, cada grupo, y sobre todo los que pueden encontrar en nuestro país. Son un montón, por eso no los vemos, ¿no? O sea, aquí ahorita se van a dar cuenta que en el caso de los anfibios, pues a lo mejor de Hypnofiona y Caudata tenemos poquitos, pero de los anuros pues hay un montón, ¿no? Y con un montón me refiero pues, a más de 40 especies, ya son muchas. Bien. En el caso de Hypnofiona, bueno, no les dije de quién era esta clasificación. Esta clasificación es de un erudito de la herpetofauna. En general se dedica más a reptiles, pero colaboró para hacer la de anfibios. Se llama Alexander Piron. Es una filogenia muy bien sustentada. Usó un chorro de marcadores moleculares, mitocondriales y nucleares. Y incluyó casi a todos los anfibios del mundo. Ahí está el artículo, al que esté interesado se lo puedo mandar. Todos sus artículos son pedacitos esta es la clasificación resumida, ¿no? Pero cada una de esas ramitas, que son las familias, él la desarrolla en su artículo y entonces va familia por familia, viendo las especies que tiene cada una, ¿no? Entonces es muy interesante todo el trabajo que hizo este señor junto con sus colaboradores, con Waynes, que nada más lo publicó con Waynes, y esto lo hizo en el 2012, creo, 13. Hasta ahorita es la que se sigue utilizando, ¿no? Entonces, él reconoce a nivel mundial 3 familias de
cecílidos o de gimnofionas, de las cuales a nosotros solo nos llega esta. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos representantes de cecílidas o cecilios? Sí. De caudados se reconoce como 10, 12 familias, ¿no? Nosotros tenemos 4 aquí en México. ¿Okay? Casi todos los ambistomas se encuentran en nuestro país, casi todos. Ahí hay algunos norteños que sí pasan al otro lado. Y de los anuros, que es el grupo más diverso de ¿cómo se llama? De este gran grupo de Batracomorfa, de esta clase, hay 54 familias a nivel mundial. Vamos a ver cuáles nosotros, o cuáles llegan o se encuentran distribuidas en nuestro país. ¿Va? Los compañeros, colegas de la UNAM, se dieron a la tarea de hacer un catálogo de la herpetofauna, o en este caso de los anfibios. ¿Sí? Este es del 2014. Esta tablita viene en un artículo del 2014, y como podemos observar, familias en México, pues en un total, entre todos los anfibios tenemos 16, y cada una de esas familias diversifica de manera distinta. En el caso de los gimnofiontes, pues nada más tenemos uno, ¿no? Caudados, casi todas esas 137 especies de caudados que hay en México son pletodóntidos. Las otras 3 familias que hay, nada más nos llegan 2 de sirénido, no, 2 de sirénido, 1 de salamándrido, y los otros 10 y tantos son ambistomátidae. Y de ahí en fuera, todos los demás son pletodóntidos. Y en el caso de los anuros, la familia más diversa, si no recuerdo mal, es la ílide, pero vamos a checarlo. Aquí están. En el caso de los anuros, efectivamente, la ílide con 97 especies, y de ahí en fuera, pues, hay algunas que solo tenemos una especie, 4, 3. Vamos a ir revisando, ¿no? No a detalle, no todas las especies, sino las características de las familias. Y empezamos por la más fácil, Hypnofiona. La familia como tal es Dermófide. En el caso de los colegas de aquí del país, también le llaman, déjenme regreso, porque aquí lo tenían como Cecílide, o Dermófide. Para el caso de nuestro país es lo mismo, solo existen 2 confirmadas, que son Dermophis oaxacae y Dermophis mexicanos. El Hypnophis intrema es de más abajo, Guatemala, El Salvador, Belice, aunque hay algunos especialistas que dicen que también llega a Chiapas y se mete hasta Oaxaca, ¿no? La verdad, pues es que no sabemos. Hay algunos que dicen que sí, pero pues no está la evidencia contundente, ¿no? De las que sí hay evidencia contundente, es de Oaxaca y de mexicanos. Y es muy fácil su diagnosis, ¿no? No tiene patas, el cuerpo es alargado y con este efecto anillado. Al rato vamos a poner unos ejemplos ahí, a ver si sí aprendieron. Profe, ¿estas como cuánto miden, más o menos? Como unos 30 a 40 centímetros. La que tenemos en el laboratorio de enseñanza de medir unos 28 centímetros. Pero sí pueden ser más largas. Ah, ¿Okay? Gracias, profe. No, Sí. no hay de qué. Caudados. De los caudados, ya les había mencionado, tenemos 4 familias de sirénidos. Tenemos 2 especies nada más. Una de ellas es esta, sirena intermedia. De salamándridos tenemos nada más una especie, Notophthalmus meridionalis. Estas 2, tanto sirénidos como salamándridos. ¿Dónde estaba la mayor concentración de diversidad de este grupo? En el continente americano, ¿dónde estaba?
en Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos dos grupos son muy norteños, tanto salamandridos y sirénidos son muy hacia el norte, ¿ok? En el caso de los ambistomas, tenemos aproximadamente 18 especies, son las que están reconocidas, y en el caso de los pletodóntidos tenemos alrededor de 116 especies. O sea, es el grupo más diverso, la familia más diversa que se encuentra en el país. Ustedes van en la época de lluvias ahí al desierto de los Leones, que está bien cerquita aquí, creo que ya está dentro de la ciudad, ya no son las afueras de la ciudad, ya está dentro de la ciudad. Ahí pueden encontrar pletodóntidos. Ahí hay un ojo observador, puede ir no a colectarlos, pero sí a verlos, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar entre las 4 familias si es que algún día llegamos a encontrárnoslas, ¿no? En el caso de los ambistomas, que paso está a decir, fuera de los que estén en proceso pedomórfico, que sería muy fácil distinguir un ambistoma de cualquiera de las otras familias, a excepción de que fuera un sirénido, pero en el caso de los sirénidos, como en el caso de Sirenia intermedia, pues ya no tienen la cintura pélvica, ¿no? O sea, las patitas de atrás, y los ambistomas sí las tienen, ¿no? Y aparte, pues el largo del cuerpo también puede ser un carácter diagnóstico. Pero, pues, si eso no fuera suficiente, estas cosas tienen dientes en ambas mandíbulas. ¿Y por qué lo menciono? Porque va a haber grupos en los que solo haya dientes en una de las dos, ya sea la superior o la inferior, pero en este caso tienen en los dos y tienen dientes bomerianos. ¿Alguien sabe qué es el bomer? A ver cuánto queda. ¿Alguien sabe qué es el bomer? ¿No? Bomer No. es un hueso que se encuentra en la parte superior interna de la boca. ¿Sí? A ver, ¿alguien dijo algo? O sea, antes de que acabe la clase, sí, no te preocupes, no sé quién es. Pues Ramón, sí, no te preocupes. Está bien. El bomer se encuentra en la parte superior interna de la boca. En el caso de algunos peces y en el caso de algunos anfibios, ahí se producen unas pequeñas proyecciones que le sirven al organismo para evitar que las presas se regresen, porque recordemos que yo les mencioné que los dientes en este grupo son sumamente pequeñitos, ¿no? Sumamente pequeñitos. Entonces tienen dientes en el bomer para auxiliarse a que las presas no se escapen, ¿no? ¿Qué son esos puntitos que se ven aquí? Mira, aquí está el bomer, ya lo vamos a señalarlo. Aquí está el bomer. ¿Qué son esos hoyitos negros que tiene ahí en el bomer? Este bicho. Que es una característica de todos los tetrápodos. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Eran las coanas, creo que se llamaban, no estoy seguro. Exactamente, son las coanas. Entonces, una manera en la que ustedes pueden saber que están buscando en el lugar correcto los dientes bomerianos es si ven los agujeros de las coanas, ¿no? Los agujeros de las coanas están sobre los huesos bomer o el hueso bomer, ¿no? Ahorita vamos a ver otra imagen para que quede más claro. En el caso de los pletodóntidos, si ustedes llegan a encontrar uno, fuera de todas estas características morfológicas de cuerpo esbelto, miembros delgados, dientes en las mandíbulas, que ya sabemos que, bueno, por ejemplo, también tienen, presentan esta característica que es dientes en el paraesfenoides. Ahorita vamos a ver qué es el paraesfenoides. Y presentan un surco nasolabial. Obviamente no le van a abrir para ver si tiene o no pulmones, pero esta característica del surco nasolabial es sumamente importante. Sumamente importante y no se presenta en ninguna de las otras 3 familias que se distribuyen en el país. Tiene función quimiorreceptora. Es un surco que va de la parte superior del labio hacia la narina y lleva partículas. La máxima expresión de la modificación de déjenme ver cuánto tiempo nos queda, de este órgano sensorial lo llevan a cabo las serpientes. Ahí se llama órgano de Jacobson, pero es el órgano vomeronasal.
el órgano bombero nasal surge en este grupo y tiene la misma función que en el de las serpientes, ¿no? Detecta partículas. Nada más que estos no sacan la lengua para llevarlas al órgano, sino las van reptando del suelo, las van recogiendo del ambiente. ¿Sí? Es muy interesante. Entonces, este surco está lleno por dentro de microvellosidades y células especializadas que llevan todas esas partículas a la narina, y la narina tiene una conexión directa con el órgano bomberonasal que se debe encontrar por aquí, por atrás del ojo. Ahí se procesa toda esa información. Yo les dije, bueno, pues es que cuando están en apareamiento, pues suelen dejar vestigios o rastros químicos. Bueno, esta es la manera con la que procesan esos rastros químicos. ¿Sí? Feromonas, hormonas. Así lo procesan. ¿Ok? Esto no lo tiene ninguna otra familia que se presenta en el país. Es a veces un poco difícil de ver, pero ahí está. Si lo tiene, es un pletodóntido. Ya no hay pierde. Pero si eso fuera muy poco evidente, pues tendríamos que ver el paraesfenoides, ¿no? Porque dijimos que tenía dientes en el paraesfenoides. Aquí está los huesos Bomer, son estos que están señalados, hay uno de este lado y otro de este lado, y ahí pueden ver ustedes los agujeros de las coanas, ¿no? ¿Y dónde está el paraesfenoides? En la parte opuesta o posterior de la cuenca ocular. Este huesito es el paraesfenoides. Ahí le crecen dientes a esta familia, en el caso de los pletodóntidos y en el caso también de los salamandridos. En el caso de los salamandridos, sería difícil confundirlos porque son muy largos, son acuáticos, tienen branquias, no tienen patas posteriores, pero si eso fuera poco, pues también tienen dientes en el paraesfenoides, ¿no? ¿Sí? Ahorita vemos estas dos familias, Salamandrido y Sirenide. Vamos a salirnos, porque si no nos va a pasar lo de la vez pasada. Y regresamos, ¿qué horas son? Las 8:56. Regresamos a las más tardar 9:05 para terminar esta parte. ¿Va? Profe, Entonces, nos ¿en vemos. la misma liga, profe? Sí, en la misma. Gracias. Cuando no te saca y tú te sales, sí la puedes volver a usar. ¿Ok? Sí, profe. De acuerdo. Ok. Entonces Sí, profe. ahorita nos oímos. Gracias, profe.